En pantalla tenemos un circuito conocido como discriminador de ancho de pulso. Este circuito lo que nos permite es detectar si nuestro pulso de entrada tiene una duración suficiente para generar una señal de salida. En este momento tengo el circuito armado en una tablilla y estoy viendo la señal real en el osciloscopio. El pulso de salida puede ser modulado mediante la técnica que vimos en un video anterior. Nosotros vamos a analizar el funcionamiento de este circuito con equipo de laboratorio para ver su comportamiento en la práctica. Lo primero que vamos a hacer es revisar el diagrama del circuito. Si vemos aquí la descripción, nos dice que un discriminador solo permite el paso de pulsos que tienen una longitud mínima definida. Si la duración de ese pulso de entrada es menor que este mínimo, no hay señal de salida. A eso se refiere el sistema discriminador. Si vemos el circuito, vemos que la señal la estoy generando con un generador de funciones. Aquí tengo la línea que se detecta como señal de entrada. Esa señal de entrada, con referencia a tierra, la voy a inyectar en esta terminal directamente a una resistencia de 1 kilo ohms. Esa resistencia va a estar conectada a un divisor que por un lado tiene una conexión a menos 10 volts a través de una resistencia de 10 kilo ohms. Luego, mediante una resistencia de 100 kilo ohms, se retroalimenta desde la salida del amplificador. Si nosotros analizamos este amplificador, vemos que lo que tenemos es un comparador. Está comparando la señal de entrada respecto a tierra a través de este divisor. Este divisor lo que va a hacer es detectar si la señal está en estado alto o bajo, ya que es una señal cuadrada. Dependiendo de esa señal, la salida va a estar cambiando entre el máximo positivo y máximo negativo, aunque la señal de entrada sea pequeña. Por ejemplo, aunque la señal de entrada sea de 1 volt, con este comparador lo que va a pasar es que esa señal se va a cambiar de menos 13 volts a menos 12 volts, que es el máximo que da el amplificador. Y eso es lo que queremos, porque aquí lo que tenemos es un capacitor. Ese capacitor va a estar cargándose en sentido directo a través de esta resistencia. Cuando la salida del primer comparador sea positiva, va a fluir corriente por esta resistencia que va a cargar este capacitor. Luego, cuando la salida del primer comparador sea negativa, ya no va a fluir corriente por esta resistencia, o va a fluir muy poca, porque va a entrar en conducción este diodo, y entonces la descarga va a ser rapidísima, prácticamente instantánea, mucho más rápida que a través de esta resistencia. Entonces el efecto generado va a ser que vamos a tener una curva de carga lenta a través de la resistencia y luego una descarga violenta a través del diodo, o sea, muy rápida. Eso nos va a generar una onda especial que yo te voy a mostrar en el osciloscopio. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Lo que se quiere lograr es que haya un retardo en la carga de este capacitor. ¿Para qué? Para que tarde un determinado tiempo en llegar a los 0 volts, que es la línea de referencia, porque este otro amplificador operacional es otro comparador. Este comparador igualmente está referenciado a tierra, mira, tú lo puedes ver aquí. Entonces, para que la señal de salida de este comparador sea positiva, el capacitor tiene que superar los 0 volts. Y para que este capacitor supere los 0 volts va a tardar un tiempo que se puede calcular matemáticamente a través de la corriente que fluye a través de esta resistencia y la capacidad de este capacitor, que en este caso, por ejemplo, esta resistencia es de 10 kilo ohms y el capacitor es de 1 microfaradio. Ok, una vez que el capacitor supera los 0 volts porque se está cargando, la señal de salida va a ser positiva y vamos a tener salida. Pero si el capacitor no llega a superar los 0 volts, la salida no va a cambiar y se va a mantener negativa. Ahí es donde entra la discriminación de ancho de pulso. ¿Por qué? Porque si la señal de entrada no dura el suficiente tiempo para que este capacitor se cargue y supere los 0 volts, la salida nunca va a cambiar a positivo. Es ahí donde entra la discriminación. Entonces, la señal de entrada tiene que dar suficiente tiempo de carga a este capacitor para que supere ese voltaje. De tal manera que si no le da el tiempo suficiente, la señal de salida siempre va a ser 0. Y es ahí como obtenemos
el efecto de discriminación. Ahora, como dijimos, a través de este diodo, la descarga va a ser violenta. Por lo tanto, una vez que este capacitor supera los 0 volts, cuando este capacitor supera los 0 volts, la señal de salida se va a estado alto. Pero inmediatamente cuando el pulso de entrada desaparezca, este diodo va a entrar en conducción, lo que va a hacer que este capacitor se descargue violentamente y que la salida desaparezca. Por eso se le agregó esta siguiente etapa. Esta siguiente etapa corresponde a un video anterior que nosotros observamos, que es el multivibrador monoestable. ¿Para qué sirve? Para que independientemente de la duración del pulso de salida de este comparador, que puede estar variando y que puede ser pequeña, yo le puedo establecer una duración fija al pulso de salida. Y que además pueda ser calculado matemáticamente. Por ejemplo, yo lo puedo establecer que el pulso de salida sea de 5 milisegundos. ¿Cómo lo hacemos? Como lo aprendimos en el video anterior, a través de este capacitor, esta resistencia de salida y este divisor de resistencias. Por ejemplo, en este momento está aproximadamente en 7 milisegundos. Pero puede ser variado a través de este potenciómetro. Entonces, ese es el funcionamiento de nuestro circuito. Nosotros lo vamos a ver aquí en el simulador para que tú veas cómo funciona. Lo primero que te voy a mostrar es la señal de entrada. Voy a desactivar las demás señales. Esto es lo único que tengo en la señal de entrada. Es una señal de 5 volts. Ahí tú puedes ver la línea de tierra. Esa señal yo la voy a estar variando aquí en frecuencia. Y también la puedo variar si quiero en amplitud. La puedo hacer más pequeña o más grande. Ahora, ¿qué es lo que quiero conseguir? Lo que yo quiero conseguir es un circuito que me detecte si mi pulso de entrada tiene una duración mínima. Por ejemplo, ahí se va haciendo cada vez más pequeña la duración. Ahí va creciendo, se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña. Yo quiero detectar, por ejemplo, en ese punto, cuando ya es demasiado pequeña, para que mi señal de salida desaparezca. No que vaya desapareciendo poco a poco, como lo hicimos en un video anterior, sino que desaparezca de golpe. Cuando la duración del pulso no sea lo suficiente, no tenga la duración suficiente, yo quiero que desaparezca la señal de salida. Entonces, vamos a ver cómo lograr eso. Voy a activar la señal de salida y voy a ver el efecto que puedo conseguir. Mira, yo voy a ver que ahí mi pulso de salida tiene una gran duración, pero lo voy a ir disminuyendo, 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 y en algún punto desaparece. Eso es lo que yo quería lograr. Si tú te fijas, mira, cuando el pulso no tiene la duración suficiente, desaparece por completo la señal y desaparece de golpe. Entonces tiene que ser lo suficientemente grande para que yo pueda obtener un pulso de salida que tiene la misma frecuencia. Si tú observas, el pulso de entrada y de salida tiene la misma frecuencia, solamente que está discriminado. Ahora, como te comenté, la siguiente, eso es para lo que funciona la primera etapa, que es la parte de discriminación. Como te comenté, tenemos una siguiente etapa que es para establecer la duración exacta de estado activo del pulso de salida mediante el potenciómetro. Mira, yo lo voy a cambiar y tú puedes ver que entre más aumenta la resistencia del potenciómetro, más duración tiene mi pulso de salida. Y aunque yo cambie la frecuencia del pulso de entrada, el pulso de salida tiene una duración constante. Eso es lo que yo quería lograr. Por ejemplo, la puedo aumentar. Y ahí lo vamos a ver. Aunque yo aumente más la duración de entrada, la duración de salida permanece constante. Y desaparece en el punto de corte. Ahí. ¿Listo?
Este mismo efecto se puede lograr en sentido inverso, es decir, que cuando la duración del pulso sea demasiado grande, cortar la señal de salida. Y si pongo dos de este tipo de circuitos en serie, yo puedo hacer que la señal de entrada tenga que estar en un rango intermedio para obtener salida. O sea, que tenga un corte inferior y que tenga un corte superior. En este momento solo tiene un corte inferior, como lo podemos ver, pero también podemos establecer ese corte superior. Probablemente lo hagamos en un próximo video. Ahora, déjame te muestro esto en la práctica. Yo tengo aquí mi circuito. Tengo conectado una fuente de alimentación y tengo conectado un osciloscopio que me está enviando la información a la computadora, que es la que estás viendo tú en pantalla. Yo voy a proceder a cambiar la frecuencia de la señal de entrada para que tú veas el cambio. Mira, yo voy a cambiar la frecuencia de entrada y ahí desaparece mi señal de salida. Y cuando la duración de entrada aumenta, aparece el pulso de salida. Tengo exactamente el mismo efecto que tenía en mi circuito del simulador. La señal de entrada, como tú estás viendo, puede cambiar en amplitud. Por ejemplo, yo la puedo establecer en 7 volts de amplitud. Y eso no me va a afectar en nada el funcionamiento del circuito. Es indiferente. Igualmente yo puedo establecer la salida, por ejemplo, en 3 volts. Y no pasa nada. Es el mismo funcionamiento. Ahora, en mi señal de salida yo tengo un pulso que, como tú lo puedes ver, tiene una duración constante. Y tengo el potenciómetro. Yo lo voy a variar para que veas el resultado. Fíjate cómo la duración del pulso de salida puede cambiar. Mientras aumenta la resistencia, aumenta la duración de salida. Y disminuye la resistencia y disminuye la duración del pulso de salida. Eso es porque la segunda etapa de nuestro circuito tiene otro capacitor que igualmente se está cargando. Y entre más alta sea la resistencia, más demora en cargar y más duración tiene el pulso de salida. Y cuando la disminuyo, el capacitor se carga más rápido. Por lo tanto, la duración del pulso de salida es menor. Como podemos ver, la duración de la discriminación del ancho de pulso se hace en un momento exacto. Ahí. Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es el momento exacto en el que va a estar el punto de corte del circuito? Pues eso lo puedo hacer con un cálculo. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que nuestro capacitor está siendo cargado a través de una resistencia de 10 kilo ohms. Si tú haces los cálculos de este circuito, vas a ver que aproximadamente la corriente con la que se está cargando este capacitor es de 1 miliamper. Eso nos da una constante de carga de aproximadamente 10 milisegundos. Si tú trazas o graficas la función exponencial de carga de un capacitor con esas características, te va a dar que aproximadamente a los 7 milisegundos el capacitor va a pasar de menos 13 volts a 0 volts, que es el punto de referencia que yo necesito para que el comparador me dé una salida. Entonces debe ser de 7 milisegundos. Si yo lo observo aquí en mi osciloscopio, yo puedo poner el cursor y puedo ver que desde el origen hasta este punto el osciloscopio me marca un tiempo de 6 milisegundos. No es suficiente para tener una salida. Si yo aumento la duración del pulso, vemos que ahí reaparece. Y en ese momento el osciloscopio me marca un tiempo de 6.5. Con lo cual podemos ver que el cálculo es muy preciso. Estos ya son valores reales, tomando en cuenta que este circuito ya tiene componentes reales y los componentes reales tienen pequeñas tolerancias. Pero se pudo determinar matemáticamente cuál es la duración mínima que debe de tener este pulso para ofrecer una salida. Ahora, con ese mismo dato de 7 milisegundos yo puedo calcular el rango de frecuencia. Por ejemplo, si mi tiempo mínimo de entrada tiene que ser de 7 milisegundos, yo puedo obtener la frecuencia a partir de eso.
Para obtener la frecuencia tengo que hacer el inverso del periodo, que sería 1 entre la duración mínima del pulso que quiero. Como en este caso se trata de 7 milisegundos, yo lo multiplico por 2 para obtener el ciclo completo. Entonces sería 0.014. Eso me da una frecuencia de 70 Hz. ¿Qué quiere decir? Que el circuito aproximadamente a los 70 Hz debe hacer el corte. Yo voy a verificarlo. Aquí estoy en 50 Hz y voy a ir subiendo. Y voy a ir subiendo lentamente. Voy en 51 Hz, 52, 53, 55, 58, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 75 y a los 79 Hz hizo el corte el circuito físico. Si nosotros vemos en nuestro cálculo era 71 Hz y en la práctica fueron 79. 77 realmente. Y con eso podemos comprobar que nuestro cálculo es correcto. Se pudo calcular matemáticamente el momento en el que el circuito va a cortar, teniendo una señal periódica de entrada, con un ciclo de trabajo del 50%. Ahora, la fórmula matemática para la duración del pulso de salida nosotros también lo vimos en un video anterior, que es el video del multivibrador monostable. Ahí puedes consultar esa fórmula y la explicación. Ahorita lo que sí voy a explicar es la parte de la curva de carga del capacitor, para que tú veas a qué me refiero con ese término. Mira, tú estás viendo que en algún momento el circuito deja de tener una salida, pero yo te expliqué que eso era debido a la carga de un capacitor, que tiene que superar un nivel de voltaje para que la salida esté presente. Déjame te muestro esa gráfica cambiando la señal del osciloscopio para que la veas. Mira, ahí yo acabo de hacer el cambio de la punta del osciloscopio y la conecté al capacitor. Si vamos al diagrama, la conecté aquí, mira, donde dice BC, encima de este capacitor de 1 microfaradio, ahí conecté el osciloscopio. En el simulador también la tengo conectada esa señal, mira, sería esta. Si yo apago las demás señales, vemos que esa es la señal que tengo de entrada. Mira, esa es la señal de carga y descarga del capacitor de entrada, que varía en función de la frecuencia de la señal de entrada. Ahora déjame te la muestro en la práctica. En la práctica sería esa señal de ahí. Fíjate cómo varía cuando yo varía la frecuencia de la señal de entrada. ¿Por qué ocurre este efecto? Si tú ves, hay una curva que es una función exponencial, mira. Es esta parte de aquí de la gráfica donde ese capacitor se está cargando a través de la resistencia de 10 kilo ohms. Como hay una resistencia para cargar el capacitor, la carga es lenta, por eso tienes esta forma de onda. Ahora, ese capacitor tiene que superar en algún momento los 0 volts para que haya una señal de salida. Yo te voy a tratar de poner aquí ese nivel, mira. Los 0 volts estarían aproximadamente aquí en el osciloscopio. Mira, la línea de los 0 volts es esta de aquí. Entonces, cuando la señal del capacitor supere ese nivel, es cuando hay señal de salida. Si no llega a superar ese nivel de voltaje, no existe señal de salida. Entonces, yo te lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, ahí sí hay salida. Y ahí, en ese momento, cuando no llega a los 0 volts, la salida desaparece. En ese momento. Déjame le conecto la otra punta del osciloscopio para que tú la veas. Ahí ya hice el cambio en la señal del osciloscopio. Ahora tú vas a ver el comportamiento, mira. Exactamente esa línea es la línea de 0 volts. Cuando yo la supero, tengo señal de salida. Y cuando yo no logro superarla, mira, la salida desaparece. Ahí aparece y desaparece. Eso es lo que se configuró
con el primer capacitor y el divisor de resistencias de la primera etapa. Es ese tiempo en que llega a superar ese nivel. Mientras más rápido supere ese nivel, hay más posibilidad de que haya señal de salida. Pero si no lo supera, la señal de salida desaparece. En la descarga del capacitor se tendría que tener una curva parecida. Sin embargo, a causa del diodo que está conectado en el circuito, la descarga es prácticamente instantánea. Es muy rápida. Y la descarga es la que es lenta. Y la carga del capacitor es la que es lenta. ¿Ok? Entonces, ese sería el nivel que hay que superar, mira. Ahí no lo supera. Ahí lo supera. Ahí no lo supera. Y ahí lo supera. Perfecto. Yo voy a continuar en próximos videos analizando este tipo de circuitos con amplificadores operacionales. Tengo una primera etapa de este curso que fue toda la parte teórica. En esta segunda parte del curso vimos la parte práctica con equipo de laboratorio. En la tercera parte del curso voy a utilizar equipo de automatización. Voy a utilizar PLCs, sensores, sistemas de adquisición de datos, para que tú veas cómo se pueden utilizar y aprovechar todos estos circuitos.